Hola a todos, bienvenidos a una nueva presentación del curso online sobre eventos adversos de la CPRE. El tema que nos reúne hoy es competencia en CPRE, hacer no es saber. Y me gustaría empezar diciendo que si no logramos ser competente en nuestro trabajo, evidentemente lo que somos es incompetentes. La incompetencia es un término que indica ineficacia frente a nuestro universo laboral o personal y tiene varias acepciones, tanto desde el punto de vista social, económico como sistemático. La incompetencia significa realizar algo que escapa a nuestros alcances. La incompetencia en el comienzo de nuestra etapa formativa es normal y justamente el primer paso que damos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje es pasar de ser incompetentes, inconscientes, a darnos cuenta de nuestra incompetencia y ser competentes conscientes. Esto es algo lógico del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿cómo evitar la incompetencia cuando teóricamente ya estamos formados? Existen 3 consejos generales que podemos utilizarlos para tratar de evitar una incompetencia futura. El consejo número 1 es evaluar permanentemente nuestro desempeño y eso lo hacemos comparando nuestro accionar con otros estándares considerados como óptimos. El segundo consejo es reconocer nuestra responsabilidad, porque no hay inocencia, sino que hay diferentes grados de responsabilidad en nuestros actos. Y el tercero es nunca dejar de aprender. Solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia, y justamente es no aprender de la experiencia, como dijo el filósofo Lorenz Peter. A modo general, podemos decir que las competencias son capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores, de manera integral en las distintas interacciones que tienen las personas para la vida en los ámbitos personal, social y laboral. La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha enriquecido su significado en el campo educativo, en donde es entendida como un saber hacer, en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, se convierten en 3 pilares de la educación para hacer frente a los retos del siglo XXI y llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, permitiendo que aprenda a ser. ¿Cuáles son las cualidades de la competencia clínica? Por un lado tenemos las habilidades clínicas, que es la habilidad para adquirir información, al interrogar y examinar pacientes e interpretar el significado de la información obtenida. Por otro lado están los conocimientos y la comprensión, que son la habilidad para recordar conocimiento relevante acerca de condiciones clínicas que llevan a proveer atención médica efectiva y eficiente para los pacientes. También están los atributos interpersonales, que son la expresión de aquellos aspectos de carácter profesional del médico que son observables en la interacción con los pacientes o con sus pares. También está la solución de problemas y el juicio clínico, que son la aplicación del conocimiento relevante, habilidades clínicas y atributos interpersonales para el diagnóstico, investigación y manejo de los problemas de un paciente dado. Y por último, las habilidades técnicas, la habilidad para usar procedimientos y técnicas especiales en la investigación y el manejo de los pacientes.
En esta presentación vamos a hablar sobre algunos conceptos que hacen a la competencia en endoscopía y más precisamente en colangiografía endoscópica, por lo cual daremos una definición, veremos cuáles son los elementos que la componen, cuál es la problemática del paradigma actual que nos lleva a pensar en el paradigma centrado en competencia como una solución posible a las dificultades actuales. Entonces, lo primero es la definición. Ya en 1995, la ASGE definía este concepto de competencia como el nivel mínimo de habilidad, conocimiento o experticia adquirido por medio de la formación y experiencia requerido para realizar en forma profesional y segura una tarea o procedimiento. De esta definición se desglosan conceptos fundamentales de donde debemos poner foco de atención para lograr este paradigma. El primer concepto es la definición de un mínimo estándar para cada práctica. El siguiente concepto es que no solo se requiere destreza y aptitud manual, sino también un ineludible aspecto cognitivo y también aspectos actitudinales. Hay que definir en qué modo se adquiere y mantiene esa experticia. Y por último, y más importante, establece el objetivo de todo esto, que es hacer la mejor endoscopía con la mayor seguridad para el paciente. Como ustedes saben, la CPRE es la principal modalidad terapéutica para las diferentes patologías biliopancreáticas. Según un registro publicado en Gastrointestinal Endoscopy en el año 2017, se desarrollan en Estados Unidos más de 600.000 CPRE anuales. La CPRE requiere la adquisición de habilidades técnicas y cognitivas que están por fuera de la formación estándar. Es uno de los procedimientos más complejos, con tasas promedio, según datos recabados de centros académicos de Estados Unidos, de 7 a 10% de morbilidad, 15 a 20% de fracasos y alrededor de 0,3 a 0,5% de mortalidad. Si a todo esto le sumamos que no existen programas de entrenamiento estandarizados, podemos inferir que aún no es claro cómo medir su competencia contemplando caminos objetivos y reproducibles. Son frecuentes las demandas judiciales, donde muchas veces se evidencian fallas cognitivas independientemente de las técnicas, sobre todo vinculadas al tema de la indicación del procedimiento y al manejo de las complicaciones. Esto lo refiere Todd Baron en un reporte del año 2018. No nos olvidemos que las instituciones también son legalmente responsables, por ende también deberían ser entidades reguladoras de competencia y acreditadores de privilegio de realización de esta técnica. Las instituciones son legalmente responsables si otorgan privilegios negligentes. Esta es una foto de una diapositiva del módulo de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, del módulo Lo mejor de la DDW en español, en Washington en el año 2018. Fíjense que la colangiografía endoscópica se ubica en el escalón superior de la escalera de complejidad de las técnicas endoscópicas según la ASGE. Por este motivo fue que en Estados Unidos se crearon los Fellowship de endoscopía avanzada. Analicemos esta conjunción. 1. Es un estudio extremadamente complejo asociado a tasas no despreciables de fracaso y de mortalidad y de morbilidad. 2. Sin programas de entrenamiento estandarizado. 3. Que hasta no hace tanto tiempo su competencia era evaluada en base a números y no a resultados. Y finalmente 4. Por último, no existe un mecanismo de acreditación de las personas y de certificación de los centros de entrenamiento que validen el privilegio de poder realizar esta técnica. Muchas cosas de las cuales empezar a ocuparse desde las sociedades científicas, instituciones,
medicina privada y obviamente desde el Estado. Hoy en día hay un cambio de paradigma donde no solo importa el cuánto, sino más bien el cómo. Los límites numéricos por sí solos no pueden garantizar competencia. Se requiere de una visión más global que tenga en cuenta múltiples aspectos técnicos, cognitivos e integrales, para lo cual es necesario contar con herramientas validadas. Más es mejor, pero no es suficiente. Hay que apuntar a lograr un enfoque basado en los resultados y no solamente en los números, para el diseño, implementación, asesoramiento y evaluación de los programas de educación médica, usando competencia como marco de referencia. Pero ahora lo que quiero es que presten atención a cuáles son las etapas de la competencia y cómo esto se configura en un proceso cíclico. Los momentos de este modelo implican una primera fase de aprendizaje en la que uno enfrenta por primera vez al procedimiento y adquiere en forma guiada la competencia necesaria para una práctica independiente posterior y una segunda fase de mantenimiento. Estas se retroalimentan entre sí, dado que durante el mantenimiento, a través de la evaluación constante y los indicadores de calidad, podremos detectar que hay que aprender de nuevo o reaprender. Es un ciclo continuo. Los elementos incluyen un conjunto de factores que son los aspectos técnicos, los aspectos actitudinales, la experiencia, lo que se refiere fundamentalmente al número de procedimientos en el tiempo, los aspectos cognitivos, todo orientado a un objetivo global, que es hacer una endoscopía eficaz y segura e individual según cada práctica y cada caso particular, contando obviamente con herramientas de medición útiles. Esta es la escala de Maslow-Hierarchy. Es un proceso analítico jerárquico utilizado mucho en el marketing. Marca una variabilidad individual y muestra la complejidad aleatorizada de la CPRE, en donde uno comienza siendo un incompetente inconsciente cuando ingresa a la residencia. Acá hay una intuición incorrecta. El siguiente paso es la incompetencia consciente, donde adquirimos un análisis incorrecto, para posteriormente transformarnos en competentes conscientes, donde acá el análisis es correcto. Finalmente, algunos llegarán a la competencia inconsciente, donde aquí la intuición es correcta y es la etapa donde se denominan expertos. En esta curva de aprendizaje es imprescindible que el fellow suba de ser un incompetente inconsciente a competente consciente y que el entrenador descienda de la competencia inconsciente a la competencia consciente para poder transmitir correctamente estos conceptos. No todo experto puede ser un buen entrenador. El experto que es un buen entrenador es el que logra descender ese escalón de la competencia inconsciente a la consciente, ya que si no logra descenderlo, más que un entrenador va a ser un supervisor. Ahora bien, ¿quiénes pueden enseñar? ¿Qué son los entrenadores entrenados para entrenar? Pueden enseñar a aquellos que tengan programas de formación de educadores, que tengan experiencia de aprendizaje 1 a 1, donde prioricen las habilidades comunicativas. Lo que dijimos hoy, que sean competentes conscientes, o sea, que puedan explicar el aspecto técnico paso a paso. Aquellos expertos que no desciendan ese escalón, en lugar de ser entrenadores, son meros supervisores. Tiene que haber objetivos individuales y es necesario, como todo proceso de enseñanza y aprendizaje, que exista ese feedback entre fellow y entrenador.
¿Quiénes pueden enseñar? Hay una definición que me parece muy acertada, que la realizó el doctor Klaus Monkemüller, que dijo que un buen entrenador debe ser flexible y optimista, con fuertes habilidades de comunicación, comprometido con los resultados, solidario y con capacidad para evaluar las necesidades individuales de los alumnos. ¿Dónde enseñar? ¿Qué condiciones son necesarias para que un centro se transforme en un lugar de entrenamiento? Preferentemente tener el foco en lo biliar, no todo junto, que haya un ambiente, o sea, un feedback, una posibilidad de preguntar, idealmente sin apuro. Probablemente el tiempo de aprendizaje sea 1 año o más, con un monitoreo posterior de 1 o 2 años. Cada endoscopista al menos debería hacer 50 CPRs por año. Y según una encuesta realizada por Cotton en Estados Unidos en el año 2017, el 21% de los hospitales no tenían programas formales, es decir, solo 1/4 de las colangiografías tenían formación previa en el ámbito, el 59% no evaluaban ni reacreditaban a sus aprendices, el 67% no tenían registro de la cantidad de papilotomías o del volumen de colangiografías anuales, y el 85% no tenía datos sobre la tasa de canulación biliar efectiva ni de las complicaciones. Entonces, dicho esto, ¿qué condiciones necesarias requiere un centro de entrenamiento? Obviamente tener la tecnología disponible. Hoy por hoy se considera que un centro de entrenamiento de CPRE debiera incluir la econdoscopía. Como dijimos, tener un volumen de procedimientos que sea necesario para lograr el aprendizaje, tener entrenadores capacitados, proveer un ambiente propicio para el aprendizaje y un programa formal de duración adecuada. Desde el punto de vista de los aspectos técnicos, ¿qué enseñar? Debemos realizar un enfoque de competencia según prevalencia. Fíjense que la definición de aspectos técnicos mínimos está vinculada con la prevalencia de la patología a tratar. Sabemos los que hacemos vía biliar que más del 80% de los estudios estaban vinculados tanto a coledocolitiasis como a estenosis de la vía biliar. Por lo tanto, nuestro enfoque formativo debe estar vinculado a lo que es la canulación, la remoción de litiasis, el manejo de estén biliares, y como queremos hacer estudios eficientes y también seguros, debemos enseñar todo lo vinculado a la prevención de la pancreatitis post-EPRE, como por ejemplo la colocación de estén pancreáticos y la realización de precorte frente al hecho de encontrarnos frente a una canulación biliar dificultosa. Ahora tomémonos una diapositiva para hablar de la experiencia, o sea, de la competencia en números. Cuando hablamos de número de procedimientos y de tiempo de procedimientos. La Sociedad Americana recomienda, para empezar a evaluar competencia, por lo menos la realización de 200 procedimientos, 80 esfínteropapilotomía y la colocación de 60 stent. Mientras tanto, la Sociedad Australiana sube este número a 400 o 500 CPRE, donde 200 deben ser realizadas sin asistencia en papilas naive, manteniendo el número de papilotomías y colocación de stent, y la Sociedad Británica habla de 300 estudios con una canulación del 80% en los últimos 50 y que haya competencia en lo referido a esfínteropapilotomía, extracción de litiasis y stent. Todas estas recomendaciones salen de estudios retrospectivos y de opiniones de expertos, siendo lo más utilizado, lo más recomendado, las guías de la ASGE. Como dije anteriormente, las guías mundialmente más utilizadas son las brindadas por la Sociedad Americana. Esta es una carta al editor que realizó en el año 2017 el doctor Peter Cotton y vamos a leerla. Aplaudo los esfuerzos de la Sociedad Americana para mejorar la calidad de la CPRE
pero no comparto dos conclusiones sorprendentes a las que arriban. 1. Se requieren 200 CPRE para evaluar competencia. Se ofrecen 3 referencias, de las cuales 2 son irrelevantes y la tercera es la mía, la cual menciona los requerimientos australianos, que son de 400 a 500 estudios y no 200. 2. Se debe esperar que el fellow realice 80 papilotomías y 60 colocaciones de stent. Aquí también se ofrecen 2 citas, una irrelevante y la segunda también es mía, donde también cito las reglas australianas. Aunque veo con agrado cualquier intento de mejorar la calidad en CPRE, los autores de dicho documento deberían aclarar estas afirmaciones. Esta es una carta realizada por el Dr. Peter Cotton, criticando las guías americanas de competencia. Cuando hablamos de aspectos cognitivos, nos referimos al conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones del método, a la estratificación del grado de complejidad, a la valoración de riesgos y beneficios, a la búsqueda de alternativas terapéuticas, ya sean más beneficiosas o más seguras, al buen uso de la fluoroscopía y fundamentalmente a la prevención, diagnóstico temprano y manejo de eventos adversos. La CPRE vemos que se encuentra entre los procedimientos de mayor complejidad. Esto tiene que ver con la precisión y combinación de movimientos, con el arsenal de herramientas, materiales y equipamientos que deben conocerse, con la compleja cadena de decisiones en el pre, intra y post procedimiento, sumado al tiempo y a los posibles eventos adversos. Respecto de estos últimos, forman parte de la adquisición de competencia. Debemos conocerlos, anticiparlos, prevenirlos y en caso de que sucedan poder reconocerlos a tiempo y tratarlos adecuadamente. El aspecto actitudinal pocas veces es tenido en cuenta con formalidad. Implica habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. La capacidad de hacer un buen análisis de situación y decidir con profesionalismo. Y como ustedes ven en el gráfico, los mejores resultados se obtienen de trabajos en equipos en donde la performance técnica es alta, pero sobre todo combinado a un buen trabajo en equipo. Sin embargo, esto habitualmente no se tiene en cuenta objetivamente. Aquí les presento 4 herramientas de evaluación aún no validadas que incorporan no solo aspectos técnicos, sino también cognitivos y actitudinales. Quizás en un futuro sean de utilidad. Dediquemos unos minutos a hablar de la competencia basada en evidencia. Esta es una medición de la competencia del fellow en CPRE, realizando una revisión sistemática. Este es un artículo publicado por la Unión Europea de Gastroenterología en julio del año 2019. El grupo de Ámsterdam realizó esta revisión sistemática. El objetivo fue caracterizar el umbral para lograr competencia en CPRE. El método fue una búsqueda en Medline de programas de entrenamiento y fíjense los resultados. Se identificaron 522 artículos, incluyendo para un análisis cualitativo solo 22, utilizando el riesgo de sesgo de herramientas de Cochrane y el índice metodológico de estudios no randomizados MINORS. Gran heterogeneidad de datos que imposibilitó la realización de un metaanálisis. Como conclusión, el factor numérico, como la tasa de canulación, es la variable más utilizada. Sin embargo, muchos aprendices predeterminados como competentes terminan no siéndolo. Recomiendan que futuros estudios contemplen las siguientes 5 variables para evaluar competencia. 1. Experiencia previa del fellow en CPRE. 2. Tiempo y método en lograr la canulación. 3. Reglas para intervención del supervisor. 4. Tasa
de canulación biliar selectiva en papilas naive y 5. Evaluación de las complicaciones. Ahora bien, objetivos por etapas. La formación de un endoscopista en CPRE posee 3 objetivos. 1. Entrenarse. 2. Lograr una certificación. Y 3. Llegar a hacer una práctica independiente. El entrenamiento debe poseer 3 etapas. La primera, diagnóstica, donde se diseña el plan formativo. La segunda es la etapa formativa, donde se facilita y guía la adquisición de habilidades técnico-cognitivas, utilizando la motivación y el feedback como herramientas fundamentales. Y la tercera, la sumatoria, que es donde se logra la adquisición de la competencia. En la certificación deben actuar entes reguladores, tales como Ministerio de Salud, sociedades científicas, conductores de instituciones médicas, para otorgar privilegios a los competentes y no acreditar a los incompetentes. Por último, en la práctica independiente, contamos con la etapa de mantenimiento de la competencia y mejora continua de la calidad, lo único que va a asegurar una CPRE segura y efectiva. Debe evaluarse siempre el costo de la no calidad. Ya terminando, vuelvo al ciclo de la competencia. Recuerden que implica un aprendizaje continuo y que para ello debemos definir mejores evaluaciones e indicadores. Hay pocas herramientas de evaluación. El TISAT es una de las pocas validadas que tiene en cuenta indicación apropiada, grados de dificultad del procedimiento a realizar, maniobras técnicas en forma desglosada, los aspectos cognitivos antes mencionados y una valoración global, así como el reconocimiento y manejo de eventos adversos. Es una evaluación cuantitativa por parte del instructor. Permite ver en el proceso y no solo al final del mismo cuáles son los puntos débiles del aprendizaje en donde se debe hacer hincapié. La inteligencia es la facultad de la mente que permite realizar los procesos cognitivos de aprender, entender, razonar, asociar, discernir y abstraer información de la realidad, percibida por los sentidos, generando una idea determinada, con la finalidad de memorizar y de prevenir o resolver problemas. La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas, tales como técnicas de comprensión, donde está el vocabulario, conceptuales, aquí entra el organizar, seleccionar, repetitivas, lo que significa recitar, copiar, y exploratorias, que es la experimentación. Es necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos. Los aspectos cognitivos, ya sean lectura, videos, atlas, conferencias, hands-on, son necesarios. Hay que empezar por casos simples con complejidad creciente, o sea, hay que evaluar los grados de complejidad. Tenemos que lograr una formación y evaluación basadas en competencia. Esta es la pirámide de Miller, donde fíjense que en la base está el saber. Aquí intervienen test de conocimientos, ya sean pruebas orales y escritas. Seguimos con el saber cómo hacerlo. Aquí juegan un rol importante los test basados en contextos clínicos, pruebas escritas basadas en casos clínicos. Seguimos ascendiendo a mostrar el cómo. Es una evaluación de la práctica donde se pueden utilizar simuladores. Y finalmente en el vértice de la pirámide está el hacer. Aquí la evaluación de la práctica es en vivo, hay análisis de registros y resultados, observación, videograbación y portafolios. Como dijimos anteriormente, cumplen un rol fundamental
la realización de prácticas endoscópicas en simuladores para no debutar en un paciente. Tenemos que considerar que la simulación es una herramienta complementaria de este proceso de enseñanza y de aprendizaje, cuyo objetivo es facilitar la curva de aprendizaje en etapas tempranas. Métricas de calidad. En la etapa de mantenimiento, la Sociedad Americana diseñó una serie de indicadores para evaluar la calidad del procedimiento. Las métricas pueden ser de proceso o de resultados. Los indicadores prioritarios son los siguientes: indicación apropiada y documentada en lo que sería la etapa preprocedimiento, tasa de canulación de papila nativa, tasa de remoción de litiasis menores a 10 milímetros y tasa de colocación de estén en estenosis distales a la confluencia, son las métricas intraprocedimiento. Y documentar una tasa de complicaciones post-CEPRE es un indicador prioritario post-procedimiento. Mensajes importantes para llevarse a casa. Existe un cambio de paradigma centrado en la competencia, donde importa el cuánto y el cómo hacemos las cosas. No solo se trata de números, sino también de resultados. Hay que mejorar los indicadores y las evaluaciones técnicas y cognitivas. Debemos incorporar indicadores actitudinales y obviamente todo esto basado en programas de entrenamiento estandarizados. La frase de Stephen Hopkins, que refleja que es peor creer erróneamente que se sabe algo que directamente desconocerlo. Muchas gracias por su atención y los invito a seguir disfrutando del Endiva On Demand 2020. No duden en consultarme a mi dirección de mail cualquier duda que tengan. Un saludo.